Javier Ríos, 24 años, un periodista idealista y tenaz, estaba inmerso en la atmósfera ruidosa y ahumada de la sala de redacción de El Heraldo de la Ciudad en 1977. El aire olía a tinta fresca y café recalentado. Vestía su habitual camisa de botón de manga corta y pantalones de ganga, su cámara SLR descansando sobre un montón de periódicos. La máquina de escribir traqueteaba sin cesar a su alrededor, una sinfonía de la verdad a medias. Javier estaba frustrado, cubriendo notas menores sobre el tráfico y los eventos sociales, anhelando una historia con sustancia. De repente, una nota mecanografiada, sin remitente ni firma, apareció discretamente en su escritorio, deslizada por un mensajero que desapareció tan rápido como llegó. El papel, de un color grisáceo y con una tipografía antigua, contenía solo una frase. El vigilante de la paz no mira la paz, mira a la gente, busca el ojo. Javier frunció el ceño, su cicatriz sobre la ceja izquierda tensándose. El vigilante de la paz era la estatua de bronce de 4 metros de altura que dominaba la Plaza de la Concordia, un símbolo de unidad nacional inaugurado hacía solo unos años. Siempre la había visto como un monumento inofensivo, una pieza de arte público oxidado. La frase lo golpeó con una curiosidad punzante. ¿Un ojo? ¿Vigilancia? En el clima político tenso de la época, donde la disidencia era susurrada, la idea de que el gobierno pudiera estar espiando a sus ciudadanos a través de un monumento público era escalofriante, pero no inverosímil. Javier guardó la nota en su cuaderno de notas de bolsillo, sintiendo el peso de un secreto potencial. Sabía que investigar esto era peligroso, pero su determinación era más fuerte que su miedo. Se levantó de su silla, ajustándose sus gafas de sol aviador, listo para salir a la calle y empezar a tirar del hilo de esta conspiración de bronce. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando el polvo en el aire, pero Javier solo veía la sombra de la estatua proyectada sobre la ciudad. La Plaza de la Concordia estaba llena de vida, un contraste vibrante con la seriedad de la nota que Javier llevaba. Familias paseaban, vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, y el tráfico de los icónicos bochos y autobuses creaba un ruido constante. En el centro de todo, imponente y silenciosa, se alzaba el vigilante de la paz. Javier se acercó a la estatua de bronce oxidado, de 4 metros de altura, con la forma de una figura humana estilizada. La figura tenía un brazo extendido hacia el cielo, como si ofreciera una bendición o, pensó Javier con escalofrío, una advertencia. El sol de mediodía acentuaba los detalles de la pátina verde azulada. La gente pasaba sin prestarle atención, acostumbrada a su presencia. Javier sacó su cámara SLR y comenzó a tomar fotos, disimulando su interés como si fuera un turista o un fotógrafo de arte. Se centró en la mano extendida. La nota decía, busca el ojo. Al examinar las fotografías a través del visor, notó algo que nunca había visto antes. En la palma de la mano de bronce, donde debería haber habido una línea de vida o un detalle artístico, había una pequeña esfera de material oscuro, casi imperceptible a simple vista, incrustada en el metal. Parecía una lente, o quizás un ojo. Era demasiado simétrico y demasiado liso para ser una imperfección del bronce. La ubicación era perfecta para tener una vista panorámica de toda la plaza y las calles circundantes. Javier sintió un nudo en el estómago. Si esta estatua era realmente un dispositivo de vigilancia, ¿cuántos otros monumentos similares podrían estar esparcidos por la ciudad? La idea de que su vida y la de todos los ciudadanos estuviera siendo grabada por un pedazo de arte público le pareció una distopía silenciosa. Necesitaba pruebas concretas, planos de construcción o documentos que confirmaran la naturaleza no artística de ese ojo. La única forma de obtener esa información era a través de los archivos históricos de la ciudad, un laberinto de papel y secretos. Javier se dirigió a la Biblioteca Nacional, un edificio imponente y lleno de silencio, un refugio del bullicio de la ciudad. El olor a papel viejo y cera de piso era reconfortante. Necesitaba acceder a los archivos de construcción de obras públicas de la década de 1970.
En la sección de archivos especiales encontró a Elena Vargas, una bibliotecaria de 55 años, baja y ligeramente robusta, con el cabello gris recogido en un coque apretado. Elena, con sus gafas de lectura de armazón grueso, era la guardiana silenciosa de innumerables secretos de papel. Javier se acercó con cautela, pidiendo los planos de El Vigilante de la Paz, con la excusa de un reportaje sobre la arquitectura monumental. Elena lo miró por encima de sus gafas con una expresión cautelosa. Había visto a muchos jóvenes periodistas idealistas. Después de un momento de tensa espera, asintió y se dirigió a las estanterías polvorientas. Regresó con un grueso tubo de planos enrollados. Mientras Javier los desenrollaba en una mesa de lectura, Elena se quedó cerca, fingiendo organizar otros documentos. Los planos iniciales mostraban la estatua como una obra de arte estándar, con especificaciones de fundición y anclaje. Sin embargo, en un juego de planos complementarios, marcados con un sello de uso exclusivo Obras Públicas, Javier encontró la verdad. Había un diagrama detallado de un compartimento interno, en la palma de la mano, etiquetado crípticamente como Unidad de Captura Óptica y Acústica. La descripción técnica era clara, un sistema de cámara y micrófono de alta sensibilidad, alimentado por un pequeño generador oculto en la base. Javier sintió la adrenalina. La estatua no era un monumento, era un instrumento de espionaje estatal. Al levantar la vista, se encontró con la mirada de Elena. Ella no dijo nada, simplemente deslizó un pequeño trozo de papel doblado sobre la mesa. En él, escrito a mano, había una dirección y la hora. Almacén Central, medianoche. Antes de que Javier pudiera preguntar, Elena se había alejado, volviendo a su trabajo con una expresión impasible. El silencio de la biblioteca se sentía ahora como un cómplice. La medianoche en el almacén central de Obras Públicas era un lugar desolado, iluminado solo por las farolas distantes que proyectaban sombras largas y distorsionadas. Era un laberinto de maquinaria pesada, materiales de construcción y estructuras a medio ensamblar. Javier llegó en su coche, un viejo Volkswagen Beetle, y se estacionó a varias cuadras de distancia. Vestía ropa oscura para mezclarse con la noche. La dirección de Elena lo había llevado a una sección del almacén donde se guardaban réplicas y piezas de repuesto para los monumentos de la ciudad. El aire estaba frío y denso. Javier, con su cámara y una linterna de mano, se deslizó por una valla rota, su corazón latiendo con fuerza. Usando los planos que había memorizado, buscó la sección etiquetada como Proyectos Especiales. Finalmente, encontró lo que buscaba, una réplica a escala real de la mano de El Vigilante de la Paz, de aproximadamente 1 metro de largo, colocada sobre un caballete de madera. Esta réplica, a diferencia de la estatua real, estaba abierta. En su interior, el mecanismo era visible. Era una obra de ingeniería compleja para la época, cables, lentes de cristal pulido y un pequeño micrófono direccional. Javier encendió su cámara y comenzó a documentar meticulosamente cada detalle. El sonido del obturador era un eco ensordecedor en el silencio del almacén. Mientras fotografiaba el dispositivo, notó un detalle crucial, una pequeña placa de identificación del fabricante, borrada en los planos públicos, pero visible aquí. No era una empresa estatal, sino una subsidiaria de una corporación de telecomunicaciones privada con vínculos conocidos con un grupo político específico dentro del gobierno. Esto elevó el secreto de un simple espionaje a una intriga política. De repente, un ruido metálico resonó en la distancia. Javier apagó la linterna y se agachó detrás de una pila de sacos de cemento, sintiendo el frío sudor en su frente. No estaba solo. El ruido metálico se acercó, revelando la silueta de un hombre alto y corpulento, vestido con un traje oscuro, moviéndose con la cautela de alguien que no quería ser visto. Javier se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El hombre, a quien Javier identificó como un gorila de seguridad o un agente de bajo nivel, se dirigió directamente a la réplica.
No parecía estar buscando a Javier, sino comprobando el objeto. El agente examinó la mano con una linterna más potente, asegurándose de que el mecanismo estuviera intacto. Javier aprovechó la oportunidad para tomar una foto más, esta vez del hombre junto al dispositivo, una prueba irrefutable de que la vigilancia no era solo un rumor. El clic del obturador, aunque amortiguado, resonó en el silencio. El agente se detuvo, su cabeza girando bruscamente hacia el escondite de Javier. El pánico se apoderó de Javier, pero su instinto de supervivencia tomó el control. Se levantó y corrió en dirección opuesta, hacia la valla rota. El agente gritó una advertencia inentendible y comenzó la persecución. Javier era más rápido y más ágil, saltando sobre barriles y esquivando montones de madera. Sabía que si lo atrapaban, no solo perdería la historia, sino su libertad. Logró pasar por el agujero en la valla y corrió por las calles oscuras, sin mirar atrás, hasta llegar a su Volkswagen. Con el motor rugiendo, se alejó del almacén, sintiendo el peso de la persecución. Ahora tenía las fotos, la evidencia, pero también se había convertido en un objetivo. La historia ya no era solo un reportaje, era una cuestión de vida o muerte. Días después, Javier estaba en un estado de paranoia controlada. Publicó un artículo genérico para mantener las apariencias, pero su mente estaba en las fotos que había revelado en su pequeño cuarto oscuro. Estaba a punto de publicar la historia de su vida, pero necesitaba un último detalle, la confirmación de la fuente. Siguiendo las instrucciones de una segunda nota anónima, se encontró con un hombre en un café discreto en la colonia Roma. El hombre, de unos 40 años, vestido con un traje de negocios caro y bien cortado, se presentó como Carlos. Carlos no era el mensajero, sino la mente detrás de la filtración. Se sentó frente a Javier, bebiendo un café con una calma inquietante. «Javier», dijo Carlos con voz baja y controlada, «tienes las pruebas de que el vigilante es un ojo en el cielo. Lo que no sabes es por qué te las dimos». Carlos explicó que la facción del gobierno que controlaba el sistema de vigilancia se había vuelto demasiado poderosa. Su objetivo, dijo, era exponer a esa facción rival para restaurar el equilibrio dentro del partido. Carlos le ofreció a Javier una gran suma de dinero y protección a cambio de publicar la historia, enfocándose solo en la facción que él quería derribar. Javier, aunque tentado por la seguridad, sintió un escalofrío. La verdad que buscaba no era para servir a una facción política, sino para el pueblo. Le preguntó a Carlos sobre Elena Vargas. Carlos sonrió fríamente. «La bibliotecaria es una pieza de ajedrez, Javier, una idealista tonta que cree en la verdad, pero tú eres el alfil que necesitamos para dar jaque mate». Javier se dio cuenta de que había sido manipulado, no como un periodista, sino como un arma. La revelación de Carlos fue el verdadero plot twist. Javier no era un héroe que descubría la verdad, sino un peón en una guerra de poder interna. El peligro era doble. Si publicaba la historia de Carlos, se convertiría en un títere. Si publicaba la verdad completa, ambas facciones lo perseguirían. Javier se levantó abruptamente de la mesa, rechazando la oferta de dinero de Carlos. «Mi historia no es sobre facciones políticas, Carlos, es sobre el derecho de la gente a no ser espiada». Carlos se encogió de hombros, su calma volviéndose amenazante. «Cometes un error, muchacho. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Si revelas más de lo que te permitimos, te borraremos». Javier salió del café, sintiendo el peso de su decisión. Ahora sabía que la única forma de sobrevivir y de honrar la verdad era exponer el juego completo, la vigilancia y la manipulación política detrás de la filtración. Necesitaba una jugada maestra, algo que usara la propia tecnología de vigilancia contra sus creadores. Recordó un detalle de los planos. La unidad de captura tenía un pequeño transmisor de radio de baja frecuencia para enviar los datos a un centro de control. Si podía acceder a la estatua real, podría usar ese transmisor para enviar su propio mensaje.
La idea era audaz, casi suicida, pero era la única forma de garantizar que la verdad llegara a todos, y no solo a los periódicos controlados. Javier pasó las siguientes 48 horas preparándose. Compró un pequeño dispositivo de modulación de radio, y escribió un manifiesto conciso sobre la vigilancia y la manipulación. Su plan era simple: infiltrarse de nuevo en la Plaza de la Concordia, subir a la estatua de 4 metros de altura, acceder al compartimento de la mano y conectar su modulador al transmisor de la unidad de vigilancia. Esto convertiría a El Vigilante de la Paz en un transmisor de radio ilegal, enviando su mensaje a cualquiera con un receptor en la ciudad. La noche era oscura y lluviosa, lo que ayudó a mantener a la plaza desierta. Javier, usando equipo de escalada improvisado, comenzó su ascenso por la estatua de bronce oxidado. El metal estaba resbaladizo por la lluvia. Cada movimiento era un riesgo de caída y de ser descubierto. Finalmente llegó a la mano extendida. Con un pequeño destornillador forzó la placa de acceso en la palma, revelando el ojo y el cableado interno. El sistema era más robusto de lo que parecía, pero el transmisor era accesible. Con manos temblorosas conectó su modulador. El dispositivo se encendió con una luz roja parpadeante. Javier respiró hondo. Había convertido el arma de vigilancia del gobierno en un megáfono de la verdad. Ahora solo quedaba esperar la mañana. A la mañana siguiente, la Ciudad de México despertó con un ruido inusual. Las radios, que normalmente transmitían noticias y música, comenzaron a emitir la voz grabada de Javier. La señal, amplificada por el transmisor de alta potencia de El Vigilante de la Paz, llegó a miles de hogares, coches y radios portátiles. Javier, escondido en un apartamento seguro, escuchaba la transmisión con una mezcla de orgullo y terror. «Ciudadanos de México», decía su voz, «la estatua que honra la paz es, en realidad, un ojo que nos espía. El gobierno nos vigila. Y aquellos que intentaron usar esta verdad como un arma política son tan culpables como los que la crearon. Exijo que se desmantelen todos los sistemas de vigilancia ilegales y que se respete la libertad de expresión». La reacción fue inmediata y caótica. En la Plaza de la Concordia, una multitud se reunió alrededor de la estatua, algunos incrédulos, otros furiosos. Los agentes del gobierno llegaron rápidamente, tratando de silenciar la transmisión, pero el mensaje ya había sido entregado. La policía acordonó la zona, pero el daño estaba hecho. La verdad, transmitida por el propio instrumento de la mentira, había encendido una chispa en la conciencia pública. Javier sabía que su vida como periodista anónimo había terminado, pero su misión de exponer la verdad acababa de comenzar. La estatua, que antes era un símbolo de paz, se había convertido en un monumento a la desconfianza y la valentía.